Posicionado en la vanguardia de quizás el cambio más significativo en la historia occidental, habiendo predicho tanto la causa como la consecuencia y proporcionando ideas grandiosas y revolucionarias como posibles soluciones, Friedrich Nietzsche es uno de los pensadores más influyentes e importantes de la historia moderna. El cruce particular en el que se encuentra Nietzsche es uno en el que el camino principal de la fe religiosa occidental comenzó a desmoronarse y colapsar, dejando un cráter masivo y vacío al final del sufrimiento humano, y lo que parecería ser solo un camino alternativo hacia el pesimismo y el nihilismo. Su obra de toda la vida abordaría este problema emergente y trataría de forjar un nuevo camino, alejándose tanto de la fe religiosa como del nihilismo y hacia un nuevo significado y valor humano. Nietzsche nació en 1844 en Sajonia, Prusia, que ahora es parte del este de Alemania. Nació en una familia modesta, viviendo una infancia ordinaria y resguardada. Su padre, Karl Ludwig Nietzsche, era el pastor luterano de la ciudad, lo que sumergiría inmediatamente al joven Nietzsche en la fe cristiana. Sin embargo, simultáneamente a su introducción en ella, pronto fue desafiada y puesta a prueba, ya que su padre, el mismo hombre que practicaba y predicaba sobre Dios, fue diagnosticado con una enfermedad cerebral terminal. Durante un año, su padre sufrió terriblemente y luego murió a la temprana edad de solo 35 años. Y al año siguiente, el hermano menor de Nietzsche, Ludwig, también murió. Esta dicotomía entre su base religiosa y la exposición temprana al dolor y el sufrimiento irracional experimentados por personas buenas y merecedoras probablemente sentó las bases para lo que finalmente se convertiría en la base del trabajo posterior de Nietzsche. Después de una infancia bastante sombría, seria y solitaria, Nietzsche estudiaría teología en la Universidad de Bonn. Tanto en la educación temprana como en la universidad, mostró un fuerte potencial intelectual, sobresaliendo especialmente en teología cristiana. Sin embargo, después de solo un semestre en la universidad, a medida que se volvía cada vez más crítico e intelectualmente agudo, y después de ser expuesto a diversas críticas al cristianismo, Nietzsche no tuvo más opción que abandonar su fe cristiana, despojándose completamente de su inocencia y devoción ciega. A partir de aquí, estudiaría filología, la historia del lenguaje, en la Universidad de Leipzig. Aquí lo hizo tan bien que, a pesar de tener solo mediados de 20 años, fue contratado como profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea, convirtiéndose en el profesor más joven jamás contratado, hasta el día de hoy. Después de solo unos pocos años de enseñanza, Nietzsche dejó su posición, en parte debido a su creciente insatisfacción y sensación de restricción dentro de la academia, y en parte debido a su creciente mala salud, que había acumulado debido a una combinación de dolencias genéticas y lo que se cree que fue un caso de sífilis que adquirió en un burdel. A partir de aquí, llevó una vida bastante aislada, viajando por Europa, moviéndose de un clima a otro según lo más adecuado para su mala salud y viviendo de su pequeña pensión universitaria. Vivió principalmente y sobre todo en los Alpes suizos, donde pasó la mayor parte de su vida restante y sana. A lo largo de este tiempo, entre periodos de estar postrado en la cama debido a sus dolencias, un devastador fracaso amoroso, amistades y relaciones familiares degradantes y estados depresivos y nihilistas, Nietzsche pasó la mayor parte de su tiempo caminando, pensando y escribiendo, encontrando consuelo, significado y razón para continuar en su búsqueda de la filosofía. Durante este tiempo, produjo sus obras más influyentes, que incluyen Humano, Demasiado humano, La Gaya Ciencia, Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal y la genealogía de la moral. En estas obras, Nietzsche sentó tanto las bases como las primeras construcciones de un nuevo tipo de filosofía, una filosofía que esencialmente aflojaría los pernos de todas las certezas contemporáneas, todas las nociones de bien y mal, todo conocimiento de lo verdadero y lo falso, lo correcto y lo incorrecto. Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Y lo hemos matado. ¿Cómo nos consolaremos, los asesinos de todos los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que el mundo haya tenido ha sangrado hasta morir bajo nuestros cuchillos. ¿No es demasiado grande la grandeza de este hecho para nosotros? ¿No tendremos que convertirnos en dioses nosotros mismos simplemente para parecer dignos de ello? Este es quizás uno de los pasajes más citados e importantes de Nietzsche. Es en esta línea
Dios ha muerto, donde encontramos no la celebración de la pérdida de fe de la humanidad, sino su preocupación intensa y marcada por lo que eso significaba. El colapso de la fe cristiana trajo consigo, en la mente de Nietzsche, el colapso de todo lo construido sobre ella, toda la moral europea, sus razonamientos y sus valores. Tanto predijo como temió que, con esta revelación colectiva y sin un reemplazo suficiente, la humanidad quedaría luchando sin un sistema o significado claro y se sumiría en una desesperación generalizada en forma de nihilismo. Una de las ideas clave de Nietzsche en la base de su intento de resolver este problema es el reconocimiento de que de hecho no existe una verdad universal y objetiva que pueda conocerse. No hay hechos, solo interpretaciones, escribió. Nietzsche negó la construcción misma de cualquier tipo de verdad con V mayúscula y sugirió que todos los intentos de encontrar una verdad estaban lamentablemente equivocados y en realidad eran la fuente de la desconexión que impedía al hombre moderno redescubrir cualquier significado en la vida. La búsqueda de la objetividad o el significado universal más allá de esta vida despojó el espíritu del presente, de la experiencia humana terrenal del significado, lo cual es inherentemente subjetivo, independiente y expresivo. Debido a esto, Nietzsche dirigió su atención principalmente a las artes y humanidades, creyendo que los actos y experiencias creativas, ya sean cosas como la música, la filosofía, la literatura, el teatro, etc., podrían utilizarse como medios esenciales para comunicar verdades más profundas y llenar el vacío de una conexión y un significado más elevados. Sin embargo, a medida que Nietzsche exploraba esta teoría, descubrió que las artes y humanidades culturales eran susceptibles de volverse áridas, académicas o mercantilizadas, perdiendo a menudo su brillo y confiabilidad. A partir de aquí, dirigió su atención hacia la creación de una filosofía que desvinculara al individuo de la dependencia de cualquier experiencia colectiva o mecanismos culturales, y en cambio, se centrara en la búsqueda individual de la expresión creativa y la grandeza subjetiva, colocando la creación de significado directamente en manos de cada individuo. Esta filosofía se encarnaría en lo que Nietzsche llamó el Übermensch, o superhombre, que presentaría por primera vez en su libro Así habló Zaratustra. El superhombre se describe como una especie de individuo desafiante, seguro, independiente, que persigue sus deseos personales con vigor y dignifica sus creencias independientes sin disculparse. Alguien que se desvía de lo colectivo, exhibe un egoísmo estratégico y actúa con agresividad y grandeza. La razón de tales características se justificaba en la visión de Nietzsche de que se necesitaba una nueva moralidad que se opusiera a las opiniones morales arraigadas en el cristianismo, que alababa la debilidad y la modestia, para adaptarse mejor a la condición natural de la experiencia humana, que él sentía que estaba compuesta y necesitaba el deseo de vigor, poder y grandeza. Esta visión no está exenta de críticas válidas y malas interpretaciones inválidas. Sin embargo, quizás lo que es más importante que la imagen de Nietzsche del superhombre es lo que el concepto sirve para representar. En términos ligeramente más amplios, Nietzsche establece al superhombre para funcionar como una especie de versión idealizada de uno mismo, una imagen de un ser perfecto y poderoso que ha superado todos sus miedos y deficiencias, hacia la cual uno puede y debe establecer metas para esforzarse por alcanzar. Por supuesto, como ideal, nunca se puede alcanzar realmente, pero ese es funcionalmente el punto. Nietzsche propuso que el mundo, incluido el humano, opera a partir de lo que él llamó la voluntad de poder, un deseo insaciable en cada ser viviente de manifestar poder. El mundo es la voluntad de poder, y nada más, escribió. Y según Nietzsche, esta voluntad de poder se manifiesta en el deseo de crecimiento personal y se satisface en la búsqueda de dicho crecimiento. Es importante señalar aquí que su noción de poder no se refiere necesariamente a la fuerza física ni al poder y dominio sobre los demás, sino más bien, poder sobre uno mismo. La fortaleza psicológica y espiritual en forma de autodominio y crecimiento continuo representa la máxima sincronización con la voluntad de poder para Nietzsche y, por lo tanto, la máxima sincronización con la vida misma. El deseo y la lucha hacia el ideal del superhombre sirve como combustible perpetuo para este proceso de autodesarrollo, mientras uno trabaja a través de un ciclo continuo de insatisfacción consigo mismo, mejora personal y redescubrimiento personal una y otra vez. Para Nietzsche, este proceso, al que él denominaría autosuperación, es fundamental para responder y resolver el problema del significado y el valor en la vida.
Siempre y cuando uno establezca sus objetivos de crecimiento en nombre de lo que consideran una versión idealizada de sí mismos, el proceso transforma el sufrimiento de la vida en algo valioso y personalmente redimible, una especie de alquimia del espíritu que afirma la vida frente a su inevitable sufrimiento. Si tenemos un porqué propio en la vida, nos entenderemos con casi cualquiera, como escribió Nietzsche. A diferencia de su predecesor principal, Arthur Schopenhauer, quien propuso que el sufrimiento se minimiza y evita en la medida de lo posible, Nietzsche argumentó que el sufrimiento es, en cambio, algo bueno en lo que se debe ahondar, abrazar y utilizar como combustible para acumular fuerza y poder psicológico. La vida es, de hecho, sufrimiento inevitable, por lo que no es cuestión de sí, sino de para qué. La falta de sentido del sufrimiento, no el sufrimiento en sí, fue la maldición que yacía sobre la humanidad hasta ahora, escribió Nietzsche. Mientras seguía escribiendo y viviendo una vida cada vez más aislada en las montañas, aún en las primeras etapas de algunas de sus empresas filosóficas más ambiciosas, Nietzsche comenzaría a mostrar signos crecientes de deterioro de su salud mental. A los 44 años, después de presenciar cómo un dueño azotaba a un caballo en la calle, experimentó una crisis mental, corriendo hacia el caballo, abrazándolo y consolándolo, y gritando, «Te entiendo, te entiendo». Este extraño episodio, que marcó sus últimos momentos de lucidez aparente, parecía ser un acto de completa contradicción con su propia filosofía, piedad, debilidad y compasión. Poco después, Nietzsche caería en la completa locura, eventualmente cayendo en un estado de catatonía. Una de las mentes más poderosas de la historia moderna colapsó aparentemente bajo su propio peso. Si la causa fue orgánica, consecuencias latentes de sus dolencias contraídas o la consecuencia de una mente que se adentró demasiado en sí misma, quedando atrapada en su camino de regreso, es desconocida. Antes de salir alguna vez de nuevo, en 1900, a la temprana edad de 55 años, Nietzsche murió de un derrame cerebral. Durante su vida, según sus propios estándares, Nietzsche probablemente podría considerarse un fracaso. Antes de perder su cordura, se había hecho muy poco y había tenido muy poco, si es que tuvo algún éxito. Sus libros no se vendían y nunca realmente obtuvo ningún respeto o reconocimiento notable. Pero después de su muerte, por supuesto, su trabajo despegaría, pronto ganando un gran reconocimiento, respeto y seguidores en todo el mundo, algunos de los cuales, desafortunadamente, conducirían a aplicaciones horribles, equivocadas y mal concebidas. Sin embargo, hoy en día y de manera más general, el trabajo de Nietzsche sigue siendo potente, importante y enraizado de manera redentora en el pensamiento moderno. Sus citas, aforismos e ideas resuenan en la cultura todos los días, tanto literal como simbólicamente. Y así, de una manera irónicamente adecuada, tal como Nietzsche sugirió que debemos morir simbólicamente a lo largo de la vida para que podamos apartarnos de nuestro propio camino y convertirnos en quienes realmente somos, a veces sacrificando nuestro yo, nuestra preservación personal, nuestra salud o nuestra cordura en el proceso de algo mayor. Quizás la vida y la muerte de Nietzsche fueron precisamente eso, un proceso de autosuperación hacia el sacrificio de uno mismo hacia algo mayor. Por supuesto, las ideas de Nietzsche no están exentas de críticas válidas, incluida esta noción de autosuperación, sacrificio y grandeza. Aunque sus evaluaciones y predicciones de los problemas modernos son indudablemente acertadas, sus soluciones no necesariamente sirven a todos. ¿Es sufrir en la búsqueda continua del deseo y la autodestrucción en nombre del crecimiento hacia un objetivo final inalcanzable realmente algo bueno? ¿Y cómo puede alguien verlo como algo bueno si no lo hace? ¿Cómo puede alguien crear una interpretación afirmativa de la vida si su interpretación de la vida no es afirmativa? En otras palabras, si alguien ve la vida como negativa o carente de sentido, intentar establecer metas o colocarse en esa interpretación solo los devuelve al punto de partida, necesitando alguna verdad o significado más allá de ellos mismos, algo distinto a lo que ven, tienen o experimentan y que no pueden tener. Y además, si uno no está de acuerdo con la premisa inicial, que el sufrimiento es bueno en nombre del progreso, entonces el resto podría ser simplemente una distracción. Por supuesto, al ser un filósofo cuyo trabajo no sigue necesariamente una estructura lineal o sistemática y que incluso puede contradecirse en ocasiones, las ideas de Nietzsche están abiertas a múltiples interpretaciones. Y,
Por supuesto, todo lo mencionado es solo una interpretación breve y única. Y, lo que es más importante, dado que su filosofía se adapta a esta naturaleza abierta y probablemente no es una guía para pensar de cierta manera, sino más bien una guía para pensar a su manera, Nietzsche nos deja espacio para, incluso si no estamos de acuerdo con él, hacer exactamente lo que él hizo y abrir una nueva dirección para nosotros mismos. Estoy seguro de que no olvidarás darle a este video un pulgar arriba, verifica que estés suscrito, para mantenerte al tanto de los videos que aparecen aquí. Hasta la próxima.